Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Estimados inversionistas, del día de hoy tenemos una agenda económica que revisar. Como ustedes muy bien saben, dentro del mercado tenemos que observar cómo las posiciones de inversión se han venido dando a tal punto dentro de que los mercados pueden generar ingresos con las fluctuaciones económicas que se van a venir viendo. A ver, antes de ver las noticias, como ustedes muy bien saben, nosotros venimos de un contexto de tipos de interés. Este contexto de los tipos de interés, donde básicamente Powell aligeró el discurso sobre este tema y obviamente conjuntamente con los datos del PCE, los mercados de alguna forma se han alborotado, haciendo que las acciones estén algo estancadas con crecimiento y también que ciertas divisas como el euro dólar, la libra, tengan también fuertes tasas de crecimiento, al mismo tiempo que el oro, que ha sido el instrumento principal, por decirlo así, que ha crecido justamente por las expectativas de los tipos de interés, a tal punto que el día de ayer en la noche básicamente el mercado desarrolló un nivel, aún no de máximo histórico, pero muy cercano al máximo histórico. En ese sentido, lo que tenemos que comprender nosotros como inversionistas es que probablemente el precio del oro sí viva retrocesos, pero va a ser fruto únicamente del análisis fundamental. Y no solo el oro, sino también las acciones, las criptomonedas, todo. Ahora esta semana va a ser muy fundamental, así que además de los apartados técnicos que podemos observar, yo les pediría revisar más que todo los fundamentos económicos, porque eso esta semana da pinta de eso, de incrementar o acelerar, en este caso, los movimientos que obviamente nosotros tenemos que estar atentos al tenerlos, ¿ok? Ahora, ¿qué aspectos tomar en cuenta? Bueno, hoy prácticamente fue un día bastante lento. Se debe principalmente a que, como les había dicho, no teníamos noticias fuertes. De hecho, teníamos una especie de feriado, ¿no? Que es el Día de Estados Unidos, el Día del Trabajo. De igual forma, en Canadá, el Día del Trabajo. Ustedes habrán visto que los mercados realmente estaban bastante lentos. Y no había mucho que hacer, ¿no? Digamos que la mayor volatilidad la sentimos a través del oro, pero de ahí los mercados bueno, desde mi punto de vista, no generaron, pongámoslo así, una apreciación importante dentro del precio. Creo que la jornada se va a ver con mucha fuerza a partir del día de mañana, donde básicamente los mercados sí que van a estar bastante pendientes de las noticias. Así que vamos a hablar un poquito sobre las noticias y vamos a ver qué puede pasar. De ahí, fenómenos fundamentales adicionales, pues no existen. Cabe destacar que el mercado en este punto no nos ha dado realmente aún de qué hablar. Las peleas entre la Reserva Federal, digamos, que se siguen dando entre Donald Trump se sigue dando y bueno, los mercados como tal ahora mismo pues no se encuentran, digamos que aún emocionados por ese tema. Como les dije, todo va a ser respecto al tema de los tipos de interés y los mercados como tal pues están descontando dichos movimientos. Así que vamos a estar muy pendiente de lo que puede pasar con el mercado y tomar las decisiones del caso para saber qué podemos hacer. Para eso nos vamos a la agenda del día de mañana, donde los mercados van a tener noticias importantes. Como ustedes pueden observar, las noticias o más importantes que se van a observar o que se van a develar, básicamente hace referencia a los datos de la inflación de Europa. ¿Qué involucran los datos inflacionarios en Europa? Básicamente que los mercados como tal van a tener en este momento, o como ustedes podrán percatarse, van a observarse a través de el crecimiento, bueno, en teoría el crecimiento inflacionario en la zona euro. Sin embargo, cabe destacar que dicho crecimiento inflacionario probablemente no se llegue a dar. Las veces pasadas se está hablando muchísimo sobre que la inflación en estos países comienza sí a mostrar preocupación, pero más que todo en este último punto, pongámoslo así, los mercados más que mostrar preocupación por ese entorno comienzan a mostrar más preocupación por los datos del empleo y también por los datos de la productividad, ¿no? Entonces, en ese sentido,
La inflación como tal, de alguna forma se le está poniendo en segundo plano y no se le está tomando en cuenta de manera particular, ¿no? Bien. Después de esto que pueden observar ustedes, como podrán darse cuenta, tenemos el dato de los PMIs. Este dato va a ser extremadamente fuerte y va a determinar si es que el mercado o el oro en específico continúa con su máximo histórico o a su vez comienza a corregir. A ver, mi consejo es no invertir, ¿sí? Con esa noticia. Bueno, la noticia puede ser muy fuerte y puede darnos dos respuestas. La primera respuesta puede ser que en efecto los mercados exista una desaceleración y si es que el PMI conjuntamente con el ICM y bueno, todos los PMIs como tal nos salen datos mayores a lo esperado, eso haría que la gráfica del oro se caiga con muchísima fuerza. Y de igual forma, si es que estos PMIs nos salen menores a lo esperado, eso haría que la gráfica en su efecto comience a tener una aceleración. Entonces, en ese sentido, sí que hay que tener mucho cuidado con esos datos. Van a ser bastante volátiles. Y ahora mismo yo creo que el mercado no va a descontar esto, sino más bien se va a estancar, va a estar entre impulso y retroceso todo el tiempo. No va a tener un punto importante realmente desde mi perspectiva. Entonces yo no me acercaría mucho realmente a los mercados hasta que pase esta noticia. Cristian me dice, ¿cómo suele pasar que descuenta antes de las noticias? Dudo mucho, dudo mucho. Además, bueno, en primera instancia que los mercados vienen del discurso de Powell, insisto, y el discurso de Powell ya fue un discurso un poco más de querer bajar el tipo de interés. Entonces, digamos que los mercados ya están descontando esto, ¿no? Una parte importante, los mercados ya están descontando dicho movimiento. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que, a pesar de que los mercados han descontado dichos movimientos, aún no se podría catalogar, pongámoslo así, como que ya existiera un cambio de tipos de interés, ¿sí? Entonces, tal vez el oro o las acciones quieran ir a máximos, toparán la mecha y caerán, pero no va a haber aún tendencias claras. Las tendencias claras las va a determinar la Reserva Federal. Y la Reserva Federal ya ha determinado en varias ocasiones las tendencias, ¿no? De hecho, la misma Reserva Federal nos dijo en el último discurso de Powell, que fue hace 2 semanas, que el mercado, esta parte es importantísima que podamos entenderla, que el mercado ya que debería comenzar a descontar dichos movimientos, ¿ok? Entonces, insisto, los mercados sí quieren, pero como que algunos datos económicos no lo permiten. Ahora mismo, como les digo, yo no me emocionaría si es que el mercado se moviese con fuerza a la alza, etcétera. O ni siquiera ayer, imagínense, ustedes seguramente vieron la gráfica del oro, que subió con muchísima fuerza el día de ayer y que daba la apariencia de que se iba a máximos, ¿no? Pero al mismo tiempo corrigió con fuerza y después se estancó. Ya es porque el mercado como que quiere, pero no tiene noticias. Entonces se estanca. Por eso les digo que las noticias de mañana, que por fin se van a llegar a dar, sí van a ser muy relevantes, a tal punto de que el mercado en efecto podría tener un vuelco sobre su tipo de interés. Entonces hay que tener mucho cuidado, estimados inversionistas, sobre lo que podemos comenzar a vivir en estos últimos periodos, porque el mercado tiene dos opciones. Insisto, si ya vamos a ver el pronóstico, pero si el PMI es mayor a lo esperado, o al menos igual, el oro se cae con fuerza. No va a cambiar la tendencia, no, pero sí cae con fuerza, va a haber un retroceso fuerte. Y si el PMI es menor a lo esperado, el oro se dispara a máximos históricos. Entonces, como pueden ver, estamos entre el uno y la otra opción y no sabemos en exactitud cuál obviamente tomar, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a observar cuál es el comportamiento de los PMIs, en este caso de manufactura. Usualmente suelen ser negativos, lo que podría venir bien a las gráficas de las acciones y al oro, porque obviamente eso haría que las acciones subirían y el oro también. Vamos a ver cómo le va a proveer el dato del mes de agosto. Nosotros bajamos y nos vamos al indicador económico del oro, nos vamos a el dato de manufactura, vamos a observar que el oro, como ustedes pueden observar, lanzando ya un forecast, nos podemos dar cuenta que básicamente lo que se espera ya es con movimientos de decrecimiento, como pueden observar, en 2025. Es decir, una desaceleración en los últimos movimientos.
Empezamos el mes de septiembre, pero vamos a ver que lo que nos dice es que básicamente podría haber una desaceleración en este mes. Esa desaceleración, en otras palabras, vamos a ver el dato de acá. Ya, este es el último PMI de los meses de agosto, ¿no? Que aún no salen. Pero si me dicen que en el mes de septiembre ya existe un pronóstico de desaceleramiento, lo más probable es que salga menor a lo esperado. Si sale menor a lo esperado, los mercados van a comenzar a tener un movimiento a la baja. Es decir, que mañana probablemente el oro, perdón, los mercados van a tener un movimiento a la alza. Probablemente ustedes van a ver el oro en máximos históricos, rompiendo los máximos históricos. Las acciones aún están lejos del máximo histórico, pero fortaleciendo sí su movimiento de máximo histórico. Es muy probable que mañana podamos observar eso, ¿no? Con esos datos. Pero vuelvo y repito, ya van a ser datos que solo se van a ver el día de mañana. Yo no invertiría, es muy volátil la acción, la noticia del día de mañana. Yo realmente no invertiría, no aconsejaría ninguna inversión. Yo esperaría que pase la noticia y ahí recién tomaría postura. Recién. De momento me alejaría. Profe, ¿alguna noticia actualmente porque está subiendo el oro? No, realmente el oro está subiendo desde ayer. No, ni siquiera desde ayer, el oro está subiendo desde el viernes. Y el viernes la noticia más fuerte fue el dato del PC. De hecho, si es que ustedes me piden una entrada y esperemos suba un poco más, si el oro llega a 34,95, vendan. Así, sin miedo, vendan. El oro se cae. Así, pero les juro, el oro se va al piso. Se va al piso porque el oro no tiene noticias, vuelvo y repito, que le ayuden o que le fomenten un crecimiento, ¿sí? El oro lo que único que tienes ahorita es especulación de Powell nada más, pero las noticias como tal, no. Entonces, si ustedes encuentran el oro el día de hoy en 34,95, vendan, coloque un SL en, ¿qué será? Déjeme medio acordarme, el día de ayer estaba yo en esas, un SL en 34,70 y vayan a dormir porque el oro se va a estancar, o sea, subirá y si sube, subirá con fuerza y luego caerá al piso. Ayer hizo eso, si hoy va a hacer eso, va a repetir esa historia y nada más. Entonces, noticias fuerzas no existen, simplemente está descontando el movimiento del oro, pero como tú mismo dijiste, Fabián, en H1 y la figura de H1 lamentablemente no representa ninguna tendencia. Si es que el oro ustedes ven que descuenta y en el diario, en el semanal, ahí si les dijera a ciencia cierta, saben que la tendencia va al alza, pero no. En el corto plazo se ve eso, se ve mucha volatilidad y realmente ingresos como tales con fuerza no los veo. O sea, no veo crecimientos, yo veo simplemente un impulso alcista para luego corregir, nada más. Bien, entonces no olvidemos el pronóstico que es muy probable que mañana el oro suba, sin embargo, el consejo es no ingresar hasta que la noticia termine de suceder. Bien. Después de esto, vamos a al siguiente día, que es el día miércoles, en donde vamos a continuar con productividad, pero en este caso, productividad más empleo, como ustedes se podrán dar cuenta. En este caso, donde tenemos productividad más empleo, vamos a comenzar en Europa con datos de los PMIs, como ustedes pueden fijarse. Tenemos el dato de PMI de España, el dato de PMI de Francia y de Alemania, que comúnmente este tipo de datos suelen ser datos que ya nos va a lanzar el PMI como tal en el mercado, ¿sí? Nos va a lanzar el PMI como tal en el mercado de Europa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si ustedes pueden o podrán darse cuenta, el mercado como tal, ¿sí? El mercado como tal podría comenzar a descontar los movimientos en Europa, sí, sí se podría, ¿sí? Tomar en cuenta eso, que sí se podrían comenzar a descontar dichos movimientos en Europa, pero no olvidemos que las noticias finales son las de Europa, no las de los países. Entonces, en ese sentido, tranquilidad, vamos a ver qué puede llegar a pasar. Bien. Me dice Javi está en 94,5. Bueno, chicos, ya les dije, ¿no? O sea, no me hagan repetir lo mismo que les digo. Si está en 95, vendan, dejen eso, ajusten el stop loss, dejen que corra y estén tranquilos, ¿sí? Ahora es una clase de fundamental, no es una clase de scalping, como siempre hacemos. Entonces, centrémonos, por favor, ¿sí? Bien.
ahora mismo. Después de la noticia de Europa, tenemos la noticia de la libra esterlina. La noticia de la libra esterlina nuevamente va a reflejar los movimientos de, en este caso, todo Reino Unido, ¿no? Para ver hacia dónde puede realmente dirigirse el mercado respecto a las posiciones de productividad. Como les dije, esta semana va a ser una semana muy caótica. Vamos a hablar muchísimo sobre PMIs, sobre producción, sobre empleo. Bien. Y como les dije, existe una alta probabilidad de que las noticias dominen el mercado. Y con mucha fuerza, ¿no? Yo sé que el discurso de Powell ha sido un discurso ya de bajar tipos de interés, pero las noticias van a ser realmente el meollo del asunto aquí. Cuando vean, insisto, un PMI mayor a lo esperado, ese día las acciones caen y el oro cae y el dólar sube. Pero cuando vean un PMI menor, todo va a comenzar a subir. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de todo esto, no? Que comenzamos a descontar el tipo de interés y probablemente en el mes de septiembre que por fin se baje o que por fin Powell baje el tipo de interés, todo se va a ir al piso, que es lo que les decía, ¿se acuerdan? Les decía, las acciones van a comenzar a remontar, las acciones aún tienen su último movimiento alcista y después de su último movimiento alcista, ¿qué se viene? Una caída masiva. Y es lo que está pasando, ¿no? El último estirón de las acciones, viene el último estirón de las acciones y luego para el piso. No va a ser inmediato, ¿no? Cabe destacar eso, no va a ser inmediato, pero ya sabemos las tendencias que podrían llegar a pasar. Ahora, esta semana también es una semana bastante de encuestas de empleo. Como les dije, es una semana de productividad y también de empleo. ¿Qué significa esto? Y bueno, esto también en palabras de Powell. Powell quiere bajar el tipo de interés porque le preocupa que el empleo no esté creciendo tanto como se espera. Bien, entonces en ese sentido lo que ustedes podrán observar es que comenzamos a tener ya los primeros datos de las encuestas de empleo y en las encuestas de empleo los mercados van a estar obviamente pendientes y muy fuertes datos pueden comenzar a salir. Si las encuestas de empleo, y misma historia, si la encuesta de empleo sube, ¿sí? O se calienta, se cae el oro y se caen las acciones. Pero si la encuesta de empleo se diluye, en este caso, ¿qué puede pasar? Que los mercados obviamente comenzarán a subir con fuerza. A ver, el empleo sí que ha estado flojo en los últimos periodos. Si nosotros nos vamos igual a los datos económicos para ver un poco lo que ha venido pasando con la tasa de paro en Estados Unidos, nos vamos a percatar que sí que existe un movimiento, aquí la tasa de desempleo, que puede tener en este caso una proposición de más desempleo, como pueden ver. Ojo, es la tasa de desempleo, ¿no? No es la tasa de empleo. Como pueden ver, se espera que se desempleo y por eso es una de las razones por las cuales Powell ha dicho que quiere bajar el tipo de interés. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues con lo que les he dicho, ¿no? Que los mercados, lógicamente, en este caso, al tener datos del empleo, pueden llegar a ser menores a lo esperado. ¿Sí? El empleo menor a lo esperado y eso hará que pues, las acciones suban, el oro suba, etcétera. Pero repito, ese es un pronóstico, sabemos que a veces no terminan de cumplirse y va a depender muchísimo de la especulación. No creo que Trump haga mucho relajo porque él siempre ha querido bajar el tipo de interés. Tal vez de alguna forma sea mediático, pero un relajo fuerte no creo. ¿Sí? Insisto, todo va a depender de las noticias y no se olviden, productividad y empleo, todo el mundo va a comenzar a hablar esta semana. Cristina dice, profe, ¿puede repetir sobre los PMIs? Cuando sube, ¿qué pasa con los otros activos? Ya verás, cuando sube el PMI, o sea, el PMI primero hay que comprender qué es, ¿no? El PMI no es más ni menos que una encuesta que se mide la productividad en el futuro. Eso es el PMI, una encuesta. Entonces, si el PMI termina subiendo, significa que la encuesta o te está lanzando un pronóstico de que los mercados también van a crecer en el futuro. Eso significa, ¿ok? Entonces, si es que sube el PMI, significa que los mercados suben. Y si es que los mercados están subiendo, entonces no existe razón para que bajes el tipo de interés. No olvidemos que el tipo de interés es una herramienta para poder diluir ese dato el dato de la producción. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, si sube el PMI, es un dato malo para el oro, para las acciones y bueno para el dólar, si sube el PMI. Y viceversa, ¿no? Si es que el PMI baja, por otro lado, en cambio, el PMI bajista, lo que puede implicar o la razón principal de lo que podría implicar un PMI bajista es que el oro se dispare. ¿Por qué? Porque si tú observas, los datos de la producción no son buenos.
como no son buenos, ¿qué tienes que hacer? Fomentarlos. En otras palabras, si tú ya fomentas esos datos, tienes que bajar el tipo de interés. Y ahí vas a hacer que los mercados tiendan a dispararse. Bien, eso siempre y cuando los PMI sean negativos. ¿Ya? Esa es la relación en otras palabras. Si un PMI es negativo, el oro sube, las acciones suben. Bien, no sé si quedó claro el tema de los PMIs. Y también pasa lo mismo con el empleo, ¿no? Igualito. Y como les dije, esta semana de inflación, no va a ser tan fuerte la inflación, sino todo productividad y empleo. Bien, si nos vamos a el día jueves, nuevamente vamos a estar hablando sobre empleabilidad. Y bueno, eso es muy normal de los jueves, ¿no? Los días jueves generalmente ya se habla todas las semanas del empleo, que son las a través de los subsidios de la tasa de desempleo, ¿no? Ya se habla. Sin embargo, como es una semana muy fuerte de empleo, nos va a salir el empleo no agrícola o el famoso dato ADP, que de por sí es un dato volátil, pero sumado al discurso de Powell va a ser extremadamente volátil. Mismo discurso que las encuestas de empleo. Muy probable existan menos datos del empleo no agrícola. Si existe eso, los mercados van a reaccionar de forma ascendente, el oro y las acciones de forma ascendente. Bien, es muy probable. A ver, para las personas que han estado comprando acciones conmigo, yo les diría, yo no operaría realmente, si es que compraron ya acciones conmigo en meses pasados, porque como ustedes pueden ver, o sea, todo apunta a que las acciones se van a valorar un montón, todo apunta a eso, ¿no? A que las acciones van a dispararse como no tienen idea. Ya, entonces, obviamente, si es que tú ya tienes una compra en acciones, lo único que tendríamos que hacer es que llegue a máximos. Sería mi perspectiva realmente sobre esa posición. Sin embargo, ya dependerá mucho. Si es que no han comprado acciones, yo me esperaría la noticia en cambio. Yo me esperaría a ver qué pasa con las noticias y cojamos una tendencia de alguna forma. Aunque vuelvo y repito, los mercados quieren ya descontar lo de Powell, quieren descontar y va a comenzar a subir. Ahora, también existe la posibilidad de que no quieran tradear acciones ni oro, que sería bastante válido. En ese caso, yo recomendaría las divisas europeas. Las divisas europeas se van a mover muy parecido al oro, pero lentitas, lentitas, tranquilas, van a moverse con cierta seguridad, no van a tener mucho problema, pongámoslo así, van a ser con un movimiento en contra del dólar, pero lentas. Si es que como que no quieren mucha volatilidad, que bueno, ese sí sería mi consejo, tratar de no tomar mucha volatilidad en esos instrumentos porque podría ser un problema, podría ser un problema. Entonces, esa sería la otra opción que les podría llegar a dar, ¿no? En cualquiera de los casos, el US 100 son las acciones. En cualquiera de los casos, el día jueves, yo diría que es uno de los días más fuertes, porque en los primeros días, en las primeras horas, ¿qué tenemos? Cambio del empleo no agrícola, como ustedes pueden observar, y después tenemos datos de los PMIs, nuevamente, solo que en este caso son los datos del PMI de servicios. Obviamente son diferentes economías, pero, bueno, son diferentes segmentos, ¿no? Porque están dentro de la misma economía, pero ¿qué podemos observar? Miren ustedes, el dato del PMI en servicios al lanzar un forecast es mucho más claro la reducción. En la manufacturas no era tan claro, existe, pero no era tan claro. Pero en servicios es muchísimo más claro la reducción y eso implica, pucha, una caída, pero fenomenal de los PMIs. Y bueno, como ya he repetido, una caída de los PMIs involucra que los mercados, como ya les he mencionado, comienzan a contraerse, comienzan, perdón, a subir los mercados, el oro también y también las divisas europeas. Bien, como pueden ver, todo apunta a eso, ¿no? Todo apunta a una tasa de crecimiento. El tema es la volatilidad, ¿sí? Insisto, si ya compraron acciones o compraron acciones conmigo en las semanas pasadas donde ya venía recomendando comprar, justamente por este último impulso, yo no sé si sea buena idea comprar, verán, para serles bien franco. No sé si sea tan buena idea porque ya venimos posicionados en movimientos muy a la baja. Y yo estaría más pendiente, probablemente de armar una cartera, quizá una divisa europea, y no sé, quizá, porque es que, insisto, toda la tendencia va a seguir vinculándose al alza. Ya, incluso en el oro yo no estaría tampoco tan pendiente de un ingreso, porque, a ver, ya tengo una cartera que puede ir a máximos sin hacer nada.
¿Para qué voy a estar arriesgándome, no? Sí, bueno, pero de todas formas vamos a intentar tener entradas. Pero como ustedes pueden ver, ese sería un poco lo que se está observando en los mercados, ¿no? Eso es un poco lo que se está observando en los mercados, que muy probablemente existan muchas tasas de crecimiento, ¿bien? Y como les dije, ¿no? Ahora mismo, si es que quisieran ustedes operar, sin miedo, en verdad traten de lanzar coberturas en venta, porque los mercados se van a estancar. Como les dije, lo que van a hacer es jugar un poco con la volatilidad. Subirán, irán a máximos, caerán. Hoy no van a ir a máximos históricos, es decir, hoy no va a romper los 35, 36, eso no pasa. Tal vez va a pasar durante la semana, sí que pues, va a pasar, ¿no? Durante la semana puede ir allá, ¿ya? Pero ahora mismo en este punto, no, es casi imposible, porque las noticias de la semana se van a dar durante todos los días. Entonces, no tiene mucho sentido que vaya a máximos. Los mercados lo único que se van a hacer ahorita es agitar un poco el movimiento para que los traders, obviamente novatos, pues pierdan posiciones nada más. El petróleo va a estar también muy atento a los datos del tipo de interés, ¿no? Petróleo probablemente lo que quiere hacer también es despuntar movimientos a la alza. Bueno, el crudo es un caso aparte porque también tiene movimientos de alguna forma que le van a favorecer, pongámoslo así, por el tema de la guerra. Sin embargo, el petróleo termina siendo una materia prima y al ser una materia prima, las materias primas lo que hacen de forma particular es tener una versión contraria al dólar. Entonces, si el dólar cae, por decirlo así, las materias primas terminan subiendo. Entonces el petróleo ustedes van a ver que va también a comenzar a subir. Es bueno también, podrían montarse en el crudo, no es tan volátil como el oro, podrían montarse, pero ya dependerá muchísimo pues también del inversionista, ¿no? Si ustedes consideran que pueden arriesgarse, aunque no, insisto, esta semana es muy pesada, yo no me arriesgaría tanto. Yo no me arriesgaría tanto, es muy difícil. Yo iría carteras suaves, petróleo que es suave, divisas europeas que son suaves, acciones que ya tenemos remontadas. Yo iría más así, ¿ya? Pero bueno, ya dependerá de cada uno realmente en este caso la posición. Bien, después del día jueves, el día viernes vamos a finalizar, obviamente con los datos totales, que ya es la tasa de paro. Bueno, tenemos obviamente las nóminas agrícolas, no agrícolas, etcétera, pero lo que nos interesa es esto, la tasa de paro. Ya, porque la tasa de paro es la que obviamente va a determinar si es que el empleo va a subir o va a caer. O sea, los demás datos son datos parciales que generan volatilidad, pero la tasa de paro es el conjunto de todos los datos. Entonces, ¿qué significa? Que en la tasa de paro, pues esta es la que estábamos observando acá, ¿no? Aquí está, no, estas no son PMIs, esta es. La tasa de paro, como ustedes pueden observar, se va a disparar. Si se dispara la tasa de paro, pues básicamente el discurso de Powell sería cierto y los mercados esta semana se despuntan con fuerza y van a descontar todo el tipo de interés. A tal punto de que creo que en septiembre ya no va a haber mayor volatilidad cuando ya baje el tipo de interés, básicamente. Dice, ¿por qué las divisas europeas son más calmadas que las americanas, profe? Bueno, generalmente porque la economía es un poco más cerrada en Europa, o sea, es bastante regulada por el tema tributario, por todo el tema es bastante tranquilo. Además de que este último periodo las divisas europeas han crecido mucho más que las divisas americanas, porque ellos ya han tenido una política un poco más clara desde que inició este año. En cambio, en Estados Unidos, pues desde que inició este año, que la pelea con Trump, que Powell, que los aranceles, un caos total. Entonces, por eso las divisas europeas como que han tenido tendencias un poco más firmes y también han sido un poco más tranquilas. De hecho, este año como que se han refugiado mucho en gráficos como el euro, etcétera, ¿no? Bien, profe, para dar seguimiento, ¿usted recomienda tener alguna aplicación, revisar la plataforma en el teléfono? Depende de cómo quieras trabajar, ¿no? Si es que tú haces operaciones de day trading, etcétera, pues tranquilamente con un buen lotaje solo dejas la operación ahí y verificas las cotizaciones. O sea, yo no verificaría el trade como tal, si es un day trading o un swing. Lo que vería es la cotización, por ejemplo, lo que les dijera. Ahora mismo, ¿no? Les dije, vendan en 95. Ya. Dejaría ahí y en verdad yo haría otras cosas porque sé que el mercado se va a volver loco, quiera ir a máximos o querrá caer, como sea. Yo dejaría eso ahí y yo me levantaría recién mañana a ver la cotización del oro y lo vería en Investing y ya, nada más. Entonces, para dar seguimiento depende primero la metodología. Si vas a hacerlo como un scalping y eso, pues ahí sí de ley te toca estar en la plataforma pegado y eso, ¿no? Pero si vas a hacer como swing o incluso day trade con un buen lotaje,
yo le voy viendo claramente en investing, tranquilamente. Y peor si es que haces trading de largo plazo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho trading de largo plazo en las acciones. Yo no es que estoy pendiente de las cotizaciones y eso no. Solo sé que el Nasdaq tiene que romper los 24.000, ustedes saben que eso siempre les he dicho. Tiene que romper los 24.000 y listo. Entonces, no es que esté pendiente de la cotización, simplemente ahí veo si es que el Nasdaq sube cierto porcentaje o cae cierto porcentaje y veo que, mira, aún no está en los 24.000. Digo, como que, mira, el Nasdaq en este momento está en 23.500. 23.500 está lejos aún, sí, 500 puntos más. Entonces digo, bueno, aún falta. Entonces no es que estoy vigilando cuando son tradings de largo plazo. Entonces, es lo que te puedo decir respecto al monitoreo que me estás mencionando, ¿no? Ujú. Bien, nos vamos y bueno, el día viernes después de el dato de, en este caso, la tasa de paro, que vuelvo, insisto, puede ser a la alza, los mercados básicamente ya van a calmarse. No sé si se calmen hasta la otra semana, verán. No sé. No sé, para serles bien, bien franco, no sé cuál sea el efecto final del mercado, porque va a depender de las noticias. Pero todo apunta a que esta semana las acciones van a máximos, el oro también. Las divisas europeas seguirán su camino alcista, el petróleo también. O sea, toda esta semana apunta a que el dólar se va al piso, apunta a eso. Pero vuelvo y repito, dependerá de las noticias. Yo no operaría, salvo lo que les dije, ¿no? Traten de operar en máximos y dejar que el mercado haga lo suyo y ya, y no preocuparse. Pero si quieren hacer scalping, no, negado. O sea, ahorita scalping o mañana, negadísimo. O esta semana, si quieren hacer scalping esta semana, tiene que ser muy, pero muy estratégicos porque es una semana de altísima volatilidad. Entonces, para scalping no me atrevería tanto, si soy franco. Para scalping no me atrevería tanto, más bien esperaría un poco a ver qué sucede en otros mercados, ¿no? Y bueno, yo lanzaría un poco más day tradings, pocos de swing. Y como les dije, yo esta semana al menos, bueno, ya veremos si hay entradas, pero como les dije, yo esta semana lo único que haría tal vez es acumular operaciones en acciones, nada más. Nada más, porque es que todo apunta a un crecimiento accionario. Tal vez ni siquiera ingresaría en oro, porque el oro, como les dije, puede ser muy volátil. Entonces, yo aconsejaría eso que se puede hacer. Vigilar las noticias y observar eso. La tasa de paro es la tasa de desempleo, es un sinónimo, ¿sí? Me dice qué significa la tasa de paro es la tasa de desempleo, son sinónimos. No soy Juan, porfa, envíe chat personal. No sé a qué se refiere con eso, pero yo no soy Juan. Bien. ¿Alguna otra duda, por favor, que tengamos? ¿Preguntas finales? El oro llegando a su máximo, chéverísimo. Los 35.00, chévere. Tengan cuidado, como les dije, ¿no? Yo lo dejaría en 95 y a dormir, literalmente. Yo no estaría pendiente de que el oro esto, el oro aquello. Tengan cuidado, lo único que les puedo decir eso. Tengan cuidado. Yo no operaría oro, como vuelvo y repito, yo no operaría oro. Yo creo que es una muy mala idea operar oro en este momento, pero ya depende de su riesgo y su estrategia. Tengan cuidado, nada más les puedo decir. Preguntas finales, por favor. Dudas, preguntas, inquietudes. Bien, chicos. Entonces, bueno, ya nos veremos el día de mañana. Sin embargo, como les digo, yo creo la cartera un poco que les digo, mantener acciones, oro depende cómo amanezca mañana, pero yo me alejaría del oro. Intuyo que se va a estancar hoy, pero me alejaría del oro. ¿Qué más les dijera? Cogería divisas europeas que fueran tranquilas, materias primas tranquilas como el petróleo también sería una buena opción. Y listo, si quisieran operar. Pero tal vez o probablemente esta semana no sea de muchas operaciones, simplemente de operaciones de compra en acciones que ya la tienen y ya. Pero ya veremos cómo se da el mercado. Pero eso sería básicamente lo que yo les dijera que desarrollen en este entorno. Es lo que les podría decir.
Bien, chicos. Bueno, y con eso vamos a quedar. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben sin ningún problema. Que tengan un muy buen día. Chao.